La persona en su ser y acción. La persona humana se caracteriza frente a las demás criaturas del mundo en que sus acciones son propias de una manera específica, pues le pertenecen de modo pleno en cuanto que la persona por su libertad es un principio de actuación. Las acciones, cuando son propias y plenamente de la persona, no son como eslabones de una cadena de causalidades, es decir, no pueden retrotraer una serie de causas previas, sino que tienen un principio en cierto modo absoluto de la causalidad específica de la criatura racional. La existencia de la persona humana es un factor de novedad en el mundo. Si el hombre no existiese conociendo la situación de todas las cosas del universo en un momento dado, podríamos saber cómo serán las cosas en cada momento del futuro, de la misma manera que sabiendo la posición de los astros en un instante determinado, podemos saber cuál será la posición en cualquier momento del futuro. La libertad humana consiste precisamente en eso, en la capacidad de dar lugar a una novedad. Dios creó al hombre para que en el mundo hubiera inicios, dice San Agustín. Por esto, cuando se trata de entender el comportamiento de alguien, no se debe remitir a la serie de condiciones previas a ese comportamiento o a las influencias que ha recibido. ¿Cómo se hace cuando priva del empeño de buscar responsables de la conducta de otra persona? Ese empeño es propio de una visión mecánica del mundo. Las acciones humanas no se pueden explicar refiriéndose a los factores antecedentes, sino que hay que tener en cuenta como elemento decisivo la capacidad de dar origen a una novedad radical en que consiste la libertad. Pero esto se cumple con todo su alcance, solamente con aquellas acciones que son propiamente humanas en sentido pleno. Hay un efecto, otras muchas acciones que solo relativamente pertenecen a la persona y que sí se pueden explicar por influencias anteriores. Por eso es decisivo entender que no todas las acciones que realiza una persona le pertenecen de igual manera. Las acciones de la persona humana son propiamente suyas, cuando esas acciones no son realizadas de manera inducida o causada, desde una instancia exterior a la persona, sino que tienen su origen en la forma de causalidad que denominamos libertad. A este respecto decía conocida por ella. En cambio, la persona no es libre cuando alcanza la realidad, sino que recibe la orientación de su acción desde una instancia externa a ella. En este sentido, la acción no libre es semejante a la de un ciego, que no puede percibir la realidad y es conducido por otro. No basta, pues, remitirse a la bondad o a la malicia de la acción en sí misma para que podamos calificarla de libre. Es decisivo tener en cuenta también que la dinámica interna de la acción en la persona sea tal que la acción le pertenezca en sentido pleno. Hay muchas maneras de que la acción no pueda calificarse propiamente de madura o libre. Estas maneras son tantas como las formas que puede tener el hecho de que la acción no nazca del conocimiento de la cualidad de la acción por parte de la persona que actúa. Así, por ejemplo, quien actúa abandonándose simplemente a los lugares comunes o a las pautas convencionales de comportamiento, no posee esas acciones en plenitud y por tanto no puede ser considerado plenamente libre. También quien se deja llevar por el puro sentimiento o por el estado de ánimo, no actúa desde la raíz más auténtica de la acción humana, y por eso su comportamiento no es plenamente maduro y libre. Un ambiente de libertad no puede ser fruto solamente de la organización material, y menos aún de las meras disposiciones legales. Se podría decir que es necesariamente fruto de un espíritu personal. Hay personas que engendran alrededor de sí un ámbito específico de alegría de vivir y de libertad. Es maravilloso. Este espíritu no se puede dar por el hecho de tener muchos conocimientos o por un simple dejar de hacer. El espíritu de libertad es algo esencialmente positivo, que procede de la riqueza vital de quien lo da. Solo puede darlo un maestro de libertad. Además, para dar ese espíritu, la persona que es su fuente ha de darse a semejante de Cristo que, desde su espíritu en la cruz, entregó su espíritu. Como decía, la criatura humana tiene una dinámica interna, propia que hace que si sus acciones no son conformes a su naturaleza libre, su misma naturaleza orgánica puede llegar a resentirse gravemente.
Aunque los elementos de la naturaleza como principio de operaciones sea compleja, constituyen una unidad y si se estimulan o se imperan separadamente, la acción activa de la persona se distorsiona y la fuerza vital de la naturaleza decae. Puede asegurarse que buena parte de las depresiones que abundan en ciertos ambientes tienen su origen a violaciones de los principios activos de las personas.